A continuación, la corrupción. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Corrupción. La corrupción es una asociación para delinquir entre corruptor y corruptos. ¿Podemos seguir siendo complacientes frente a este flagelo? Con la conducción de Freddy Bravo. La corrupción. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar con ustedes. Me da un placer siempre poder tratar de temas que son del día a día y que cada una de las personas, cada uno de los ciudadanos ecuatorianos que tengan acceso a esta opción, desde luego, pues sacan sus propias conclusiones de los temas que advertimos. El día de ayer, 9 de agosto, el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, dirigido por el abogado Wilson Sánchez, que patrocina la candidatura del abogado Álvaro Noboa Pontón, convocó a una convención. ¿Por qué cito esto? Precisamente para ponerles a ustedes en conocimiento, si cabe el término. El orden del día decía, primero, designación de candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República. Segundo punto del orden del día, designación de candidatos a la Asamblea Nacional y al Parlamento Andino. Es decir, el propósito estatutario de acuerdo con la ley en forma estricta y política. Vía telemática, por supuesto, la participación de varios de los delegados por obvias razones, por las restricciones sanitarias que nos obliga a guardar distancia, no hacer aglomeraciones, etcétera. Pero para eso estamos, precisamente, con esta opción alternativa telemática que está incluso reglamentado por el propio CNE. Ellos mismos llevan a cabo algunas reuniones vía telemática. Se pidió, según nos ha informado el director del partido, el abogado Sánchez, la presencia de un delegado del CNE al partido político para que observe la realización del proceso. Este tema de los delegados nació con la pretensión de Correa de monitorear los partidos políticos e incluso de tratar de manipular por la vía de generar conflictos internos para librarse de candidatos que podían ser una especie de piedra en el zapato en toda su aventura de la presidencia de la República y de su ejercicio. Oh, sorpresa, el CNE no envió el delegado. ¿Y cuál es el argumento, estimadas amigas y amigas? ¿Por qué es importante esto? Alguien podría decir, esto es importante, pero para el abogado Noboa, para sus seguidores, sí, es evidente también que no hay encuesta en la que no se vea que hay una intención de voto y una favorabilidad importantísima a su candidatura. Pero ¿por qué podría ser importante? Porque es un tema de democracia. Si el Consejo Electoral no envía el delegado, que la ley obliga no solo al que lo solicita, la ley obliga, como está al momento establecido, obliga al organismo electoral a observar lo que ocurre en los partidos políticos y se negaron a enviarlo. Sin argumento, sin contestación. Pero cuando pasan cosas así, todos los ciudadanos tenemos derecho a reaccionar, quizá hasta especular. ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? De pronto, una llamada telefónica de la presidenta del directorio provincial del Partido Adelante Ecuatoriano Adelante, de la provincia de Pichincha, doña Verónica Soriano, daba cuenta a la abogada Silka Sánchez, que estaba en la sesión, de que al parecer había una maniobra respecto a la impugnación, es decir, como que decían no haber receptado la apelación. A ver, luego de los recursos planteados, como es el recurso de la
de la rectificación, y luego viene la impugnación. Todos estos pasos se han estado cumpliendo con prolijidad. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, estamos en horas cruciales, hoy 10 de agosto, horas cruciales. Estamos, digo, porque yo les estoy informando. Y este es un medio de comunicación. Entonces, no solo a los interesados le ponen atención a los temas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en temas de democracia? Porque ya vivimos algunos años donde no hubo democracia, donde hubo una manipulación, donde hasta se hicieron generosos otorgando curules en Montecristi, curules en la asamblea, con gente que no tenía realmente los votos como para llegar. Es decir, escogían hasta los, entre comillas, los supuestos opositores. Muy bien, así las cosas, estimadas amigas y amigos. Solo queda una deducción de mi parte, me responsabilizo por lo que digo. No recuerdo una pretensión o la pretensión clara, sin duda, de un fraude en época preelectoral. Preelectoral. Este tema seguramente en las próximas horas va a tener, desde luego, va a tener mucha preocupación para varios, para los que se proponen, para los que ansían beneficiarse y desde luego para los propios protagonistas. No habrá peor cosa que se le ponga sombras a un proceso electoral, pero por suerte la voluntad tanto del elector cuanto de los actores tiene que estar por sobre eso y por sobre los avatares que podrían venirse. De eso se trata. No es la primera vez, en tratándose del candidato Álvaro Noboa, ha habido una reacción de la función electoral. Miren ustedes, el 2012, vísperas de inscribir sus candidaturas para las elecciones del 2013, el correísmo, por orden de Correa, definió en algo que le pusimos la ley Noboa, que para que se pueda inscribir como candidato el abogado Álvaro Noboa Pontón, debería presentarse en el Consejo Nacional Electoral. Se encontraba fuera del país. Hicieron dos cosas. Hacer el reglamento en ese sentido, que hoy para Correa es un problema. Hoy para Correa es un problema. Y para otros también, que dicen que se van a lanzar, que se podrían lanzar y que no pueden llegar al tribunal, al Consejo Nacional Electoral. ¿Qué hizo el correísmo en esa época? A través del Servicio de Rentas Internas, con la participación de un juez, dictaron una medida cautelar prohibiéndole salir del país. El abogado Noboa se encontraba en los Estados Unidos, en el ejercicio particular y privado del manejo y rectoría de sus empresas. ¿Qué le decían? No vengas porque si vienes no sales. ¿Qué hizo el abogado Noboa? Dijo, voy porque voy y me presento. Y en paralelo tuvo que ir a desbloquear esa medida cautelar antojadiza y abusiva. Pero vea lo que es la vida, esa normativa quedó hoy para el correísmo. Correa decía, voy y me les presento. Yo me puedo inscribir desde mi escondite. No, señor, tenía que venir. Claro, hoy está sentenciado, hoy ya no hay de qué hablar en ese sentido. Y bueno, pues ese es el ingrediente respecto de este tema. Vamos a pasar a otro asunto, señoras y señores, con la venia de ustedes. Hace pocas horas, o desde hace pocas horas, vivimos en el Ecuador un ambiente realmente de zozobra, yo diría que sí, que se advierten negros nubarrones respecto de la seguridad y de la tranquilidad del Estado. Cuando escuchamos, primero, de que ha habido un asesinato en la penitenciaría, el Guayas, que se atentó contra la vida y se consiguió, por supuesto, el objetivo de silenciarlo para siempre a un testigo protegido. La pregunta es la siguiente: ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los responsables
de la custodia de los privados de libertad. ¿A quién le corresponde esa responsabilidad? Al gobierno, por supuesto, a través de sus instituciones y de sus instancias, al Ministerio del Interior, a través de quienes son los custodios, del director, de los guías, etcétera, toda esa estructura. Por ahí escucho incluso de que el privado de libertad no fue asesinado en su celda. Es decir, a ver, si alguien está declarado como testigo protegido, yo le decía a algún amigo conversando, decía, oye, yo soy capaz de pedir una cárcel en otro país para que me lo custodien. Soy capaz de pedir una cárcel en los Estados Unidos donde está el Chapo Guzmán para que me lo custodie. Donde entren, ni el sol se haga presente en la celda. Perdonen la exageración. Es decir, pues lo hemos de custodiar porque lo que él diga va a ser definitivo. Definitivo. ¿Para qué? Para precisamente que el proceso tenga elementos que les sirva al investigador, es decir, a la fiscalía y a los jueces para juzgar, pues, estimadas amigas y amigos. Y resulta que se muere el ciudadano, que muere en manos de sus asesinos, pero además escapa con las justas su compañero que estaban coludidos en el tema que se investiga, escapa con las justas, dicen que está en una casa de salud. Ojalá pues en esa casa de salud esté custodiado primero para salvarle su vida, para cuidar por su vida. Ese es un derecho al que nosotros estamos obligados a través de las instituciones, al que está obligado el país a través de sus instituciones a proteger la vida de todo ciudadano que se encuentre en el Ecuador, no solo de los ecuatorianos, de todo ciudadano que se encuentre en el Ecuador, aun si hayas, aun cuando haya sido juzgado, sentenciado o esté investigado por delitos execrables. Aún así, nosotros somos los responsables de la custodia y de prevenir e impedir que se cometa un delito como el que ha ocurrido. Pero a mí me ha llamado la atención algo que sí tiene que aclararse, para beneficio de los acusados incluso, para beneficio de las personas que tienen bajo su responsabilidad la parte administrativa. A ver, que en una conversación telefónica escuchemos, yo creo que en pocas horas tendremos un informe pericial respecto de las personas que intervienen, el expresidente Bujarán y el ciudadano que perdió la vida. Una pericia que demuestre que son las voces de ellos y que es verídica, esa es real, que es fidedigna, que no hay ninguna manipulación. Eso le sirve a todo el mundo, pues. Pero aparte de eso, estimadas amigas y amigos, el texto, es decir, la conversación, los términos. ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura sobre este tema? Si las partes en conflicto hablan diciendo yo controlo, yo te salvo en tal instancia, y el otro, más que en confiar en su abogado personal, dice confiar en quien le da su palabra. A ver, ¿de qué se trata, pues? Es un asunto muy peligroso, pero además porque hay un muerto pues, de por medio. Cuando el señor Salcedo, a los pocos días que ingresó al hospital en Guayaquil custodiado, en algún momento se suspendió una diligencia porque decían que corre riesgo su vida. A ver, el Ecuador no fue así. El Ecuador no fue así. Y este gobierno y los fiscales y los jueces y la policía están obligados a devolvernos la paz y la tranquilidad. Si ya nos sorprendemos por lo que ha ocurrido, si ya estamos a punto de explotar, como suele decir la gente, cuando nos enteramos de la forma como asaltan los fondos públicos, hasta en fundas de plástico que sirven para proteger al cuerpo inerte de una persona que murió víctima de esta desgracia que ha vivido la humanidad, como es el coronavirus. Si hasta eso nos sorprendió. Ahora, por último, lo que nos faltaba, el Ecuador con prácticas mafiosas. No, a ver. No, aquí esto tiene que aclararse. Por ahí incluso vi un Twitter donde supuestamente se advierte que podrían aliarse que el correísmo con los acusados en el caso de los hospitales, como
que hablan por teléfono, sí, presidente, estamos de acuerdo, usted también es un perseguido. A ver, un momentito. Si Jacobo Bucarán dice que él también ha sido presidente, estoy obligado a decir una cosa. No, no, no. Tuvieron un pacto, por supuesto, pues. Claro, cuando destituyeron al Congreso. Yo no me he olvidado de eso. El voto del PRE, del señor Arévalo, porque no votó la señora Elsa Bucarán, del señor Arévalo, que era el alterno, fue el voto decisivo en el Tribunal Supremo Electoral para dar el golpe de Estado al Congreso Nacional, que votó 57 diputados, que habríamos impedido que Correa vaya en vía libre en esta farra, en esta colosal orgía corrupta que al Ecuador lo ha dejado realmente, lo ha dejado en una situación terrible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, etcétera. Es que no nos olvidemos de eso. Ah, usted es perseguido. A mí eso me ha fastidiado. A mí eso me ha dolido como ser humano. ¿Cómo que perseguido? Correa no es perseguido. Correa está sentenciado por delincuente, por haber sido el mentalizador, el monitor, el titiritero de la banda corrupta que convocó a los empresarios. En principio pueden decir incluso algunos, pero ¿qué podía hacer si me chantajeaban? Hasta eso podrían haber dicho en algún momento. Sí, eso no es justificación, por si acaso, no lo estoy diciendo. Sí, a lo mejor, a ver, ¿quieres trabajar? O se te pudre tu empresa, cuesta tanto. Y pusieron tanto, claro, otros comieron de gula, pues. Otros hicieron de gula. Otros no necesitaban. Otros podrían tener un colchón como para no caer en esas prácticas. Así que a estas horas hablar de que hay circunstancias extras que controlan a los jueces. Yo quisiera preguntarle pues a la presidenta del Consejo de la Judicatura. La semana anterior, precisamente a través de los medios, conocimos de que ella se encontraba en la ciudad la ciudad de Guayaquil. En la ciudad de Guayaquil. A ver, supongo que hay una agenda, pues. Los temas de las personas que presiden instituciones como estas no son temas secretos, pues hay una agenda, pero me ha llamado la atención algo que conocí. Estoy por confirmar, lo voy a decir como un supuesto. No, yo no voy a cometer el error de decir algo que no conozco como que si fuese una certeza. No, pues, porque si es que es verdad lo que están haciendo y haciendo cosas por debajo de la mesa, el salir con algo que no se ajuste a la verdad es quitarle credibilidad al hecho en función de descubrir, me explico, es decir, ¿cómo podría abonar con algo que es mentira? Me mienten y por supuesto siguen en las suyas. Escuché que en el Consejo de la Judicatura, su interior, han establecido una especie de decisión emergente. ¿Y quiénes están al frente del tema relacionado con armar toda la parte previa y el concurso mismo de los jueces que tendrán que en el mes de enero participar para sustituir a los que terminan su periodo, que en este momento la presidenta del Consejo de la Judicatura no es quien está manejando ese tema. Claro, ya me extrañaba que no hable del tema, porque en la evaluación anterior, caramba, era noticia todos los días. Además, videos institucionales haciendo repetir el caminar y la forma de presentarse. Ya de eso conocemos. Y por último, cada quien tiene derecho a hacer de su imagen lo que quiera. Pero vuelvo y repito, hemos escuchado, se especula de que las personas que están o que a su cargo tienen el manejar el tema del concurso son el señor Murillo y el señor Morillo. La especulación, además, está asistida de algo que se dice, que de esa manera se podría evitar a estas alturas que se pueda ofrecer a ciertos sectores políticos una especie de puestos, es decir, ¿en qué quedamos? Pues, ¿en qué quedamos? Ya a este instante, ese tema por lo menos hay que archivarlo y ojalá no volvamos a lo que ellos mismos criticaron en algún momento, por supuesto.
Mi forma de pensar. Yo no creo que existe una mejor forma de que en estos temas de designación de jueces, de funcionarios de los organismos de control, de fiscales, etcétera, de fiscal general, la mejor forma y la expedita en el tiempo es cuando en una democracia representativa la función legislativa retome esa opción. Sí, pues no es que si alguna vez se repartían los cargos de magistrados, es que siempre vamos a tener el problema que se lo van a volver a repartir. Claro, con ese discurso le quitaron al Congreso y le entregaron a un grupo nombrado por Correa. Y Correa con desparpajo hacía incluso videos y spots y decía, ahora ya el Congreso no va a designar un fiscal, no va a designar el contralor, no va a designar el superintendente de bancos, el superintendente de economía social, solidaria y alguna otra cosa más, el superintendente de compañías, el superintendente de telecomunicaciones, el defensor del pueblo, el defensor público. No, 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 se acabó eso. Ahora tú vas a designarlo. Usted que me escucha, señora y señor, usted designó al señor Chiriboga, usted designó a Carlos Polit, usted designó a la señora Mansur y a los superintendentes en general, al señor Solines, etcétera. No, no es cierto. Así que ese fue el gran cuento de Correa. De suerte que corresponde este instante, pero así, en comisión, en procesión, casi como feligreses, al Consejo de la Judicatura, acudir a la Fiscalía, para que la Fiscalía investigue y que colabore el Consejo de la Judicatura con los nombres, con la conducta, etcétera, etcétera, de los jueces citados en estas conversaciones, donde hay un muerto de momento, y en donde existen conversaciones de que este juez corresponde a tal abogado. A ver, ¿cómo es eso? Pues eso o se aclara, pues. Eso tiene que este momento servir como punto de partida para ir a lo que se propuso el pueblo ecuatoriano cuando el presidente Moreno lo convocó a una consulta popular en el 2018 y dijo, ¿quieres tú reinstitucionalizar el país bajo estas preguntas? Sí, señor. ¿Quieres que el Ecuador tenga presidente de por vida? No, señor. ¿Quieres tú que los corruptos puedan volver a ser candidatos a alguna entidad de elección popular? No, señor. Pero en porcentajes espectaculares, en favor de que nunca más puedan ser candidatos los corruptos, por ejemplo. Hasta ahí este tema es altísimamente peligroso y nos da una imagen en el mundo de horror. Saber que desde la cárcel habla el futuro muerto y pide que le resuelvan el tema y le ofrecen hacerlo. Señores del Consejo de la Judicatura, a ver, presidenta, pues ahí queremos verla. Ahí queremos verla. Seguramente se fue a Guayaquil la semana anterior por temas relacionados con la función, tenga la bondad de informarle al país cuáles eran precisamente esos temas de su agenda. Porque este momento han citado al Consejo de la Judicatura que gente de ahí les garantiza resolver temas, no en un juzgado, pero sí en un tribunal. Resuélvanlo. Este es el momento. Vamos con un último tema. Escuché una noticia y vi que algunas personas la replicaban en el Ecuador y en las cuentas de redes sociales en Twitter, por ejemplo, diciendo el Ecuador corre el mismo riesgo. Las elecciones en Bolivia, perdón, Bolivia dije, ¿no? En Bolivia se pospusieron, nueva fecha, por temas de la pandemia, evidentemente. Se conoce que el candidato del señor Evo Morales, quien se encuentra y vive en Argentina, como que tiene alguna opción. Y decía alguien lo siguiente, Bolivia está a punto de una catástrofe. Si gana el candidato de Evo, todo quedará en cero. Todo lo que lo acusaron, todos los juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, y el Ecuador va por el mismo camino. A ver, un momentito. El Ecuador no va por el mismo camino de Bolivia, jamás. Primero nosotros desbloqueamos o bloqueamos al correísmo a través de una consulta popular que convocó el presidente Moreno.
Porque ¿qué habría sido el Ecuador si seguían los mismos funcionarios de control y la misma asamblea manejada por Correa? Ya no tendríamos país. Ya estaríamos hablando de otra cosa en este momento. Ya no habríamos llegado donde hemos llegado. Pues estaría Correa paseando en el país, pues armando sus huestes y sus estructuras de perennidad. Quién sabe, ya habría vuelto al poder también, pues por la vía de una asamblea constituyente de paquetazo, pues alguna cosa de esas. Como paquetazo fue la asamblea constituyente de Montecristo, un paquetazo. Ese fue un paquetazo, porque ahí no hubo democracia ni en la convocatoria, violentaron la Constitución, menos pues en la conformación, y peor todavía en las decisiones que adoptaron. Peor todavía en las decisiones que adoptaron. Así que lo de Bolivia, comparado con el Ecuador, no, pues no hagamos esfuerzos para compararnos con lo peor. Nosotros hemos evitado ir a Venezuela, porque el propósito era ese, hacer países en desgracia para precisamente como redentores mantenerse en forma perenne, es decir, con la tesis cubana. Es decir, ese fue el manejo, ese fue el propósito, ese fue el plan, ese fue el manuscrito. Eso lo pusieron en la bitácora del día a día. Acabo de ver una encuesta y me voy a referir a 3 insumos de la encuesta. Dice, hay 2 momentos de la pregunta. Primera pregunta y la misma pregunta en segunda instancia, digamos. ¿Usted qué piensa sobre el coronavirus? Muy grave. Luego de un aparente diálogo le dice y le vuelve a preguntar, entonces, ¿cree que el coronavirus realmente ha incidido mucho en sus condiciones de vida, en sus problemas, etcétera? Y en segunda pregunta dice, sí, muy grave. Y hay otros casos que en la segunda instancia como que disminuye el número, disminuye el ímpetu para contestar el tema. O sea que, ya, entonces, pero hay un tema y con esto termino. Le preguntan de la corrupción y la gente reacciona y dice la corrupción. El 44% para la gente cree que la corrupción es el principal problema. El 44% es el más alto. Es decir, a los encuestadores, porque esta es una encuestadora en varios países de América, a los encuestadores que dijeron que a la gente no le interesa la corrupción se equivocaron. Este es el programa que se llama La Corrupción. ¿Qué razón tuvimos desde el primer día, desde hace ya casi 3 años, en hacer un programa para poner de cuerpo entero todos los actos de inmorales y corruptos que manejaron la República? Qué gusto de haber estado con ustedes, estimadas amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.